¿Qué le está pasando a Dios? ¿Creciendo? Muchos dicen que ya no está, que no importa o que no existe. Quisiera saber por qué. Soy David Boas, profesor de Ciencias Sociales en University College London. Hago investigaciones sobre el cambio religioso en el mundo moderno. Usted sabrá que la religión está en declive en toda Europa, Norteamérica y en muchos otros países desarrollados. Ya sea que se mida por pertenencia, creencias, adoración o considerarla importante, la religión está perdiendo terreno. Y esos hechos corroboran lo que se llama la tesis de la secularización. La idea, como dice mi amigo Steve Bruce, de que la modernización crea problemas para la religión, erosionando su autoridad y debilitando la participación. ¿Qué vincula la modernización con el declive religioso? Ha habido bastantes sugerencias. Una vez que entramos en contacto con diferentes creencias y culturas, es difícil dar por sentado que conocemos la verdad y que todos los demás están equivocados. La prosperidad nos da la libertad de elegir nuestra propia visión del mundo. La religión enfrenta competencia en todas sus funciones tradicionales. Ahora tenemos especialistas laicos que nos curan, nos enseñan, nos casan, nos aconsejan, nos juzgan y así sucesivamente. Hoy quiero enfocarme en Dios. Parte de lo que voy a decir proviene de mi propia investigación. También se basa en décadas de trabajo de destacados historiadores, sociólogos e investigadores de encuestas. Y citaré sus libros a medida que avance. El primer punto a destacar es que la creencia en Dios no es simplemente una cuestión de sí o no. Debemos considerar tres cuestiones relacionadas. La primera trata sobre la esencia de la creencia. ¿De qué Dios hablamos? Incluso en Occidente, hay distintas imágenes de Dios. El segundo punto es su importancia. ¿Qué importancia tiene nuestra creencia a nivel personal y social? Para algunos, la fe es fundamental. Para otros, sus creencias realmente no hacen mucha diferencia. Y finalmente está la fuerza de la creencia. Algunos creyentes tienen convicciones firmes, mientras que otros dudan mucho. Por eso hay distintos grados de creencia. Pero en cualquier caso, este Dios en el que creemos o no creemos ha cambiado con el tiempo. También ha cambiado su importancia para lo que hacemos, cómo entendemos el mundo, cómo y por quiénes somos gobernados, entre otros aspectos. Empecemos con la esencia de la creencia. ¿El Papa es católico? Es el epítome de la pregunta tonta. ¿Pero el Papa cree en Dios? ¿Por los estándares de siglos pasados? Quizás no. El Papa de hoy no cree en un Dios que envía plagas como castigo por el pecado humano, que apoya activamente a un bando u otro en la batalla, o que preside un mundo encantado de espíritus, demonios y milagros cotidianos. Los conceptos populares de Dios son muy variados, pero ahora menos personas que antes creen en una deidad que juzga y que está involucrada en la vida cotidiana. Cada vez más, Dios ha llegado a ser visto como distante en lugar de activo en el mundo. La lejanía y abstracción de Dios han reducido la relevancia de la creencia. El punto final de este proceso es la duda, la indiferencia y el ateísmo absoluto. La idea de que la ciencia y la tecnología han reducido el alcance de la acción divina es familiar. Sin embargo, es difícil notar lo distinto que era el mundo hace solo 200 años, antes de que Lyell explicara la historia de la Tierra y Darwin explicara el origen de las especies. Hoy, para quienes crecieron en sociedades desarrolladas, resulta casi imposible creer en un mundo donde Dios o fuerzas espirituales interactúan constantemente en nuestra vida. Aunque los jugadores de fútbol americano suelen agradecer al Todopoderoso, esto no ocurre igual en otros lugares. Por ejemplo, Paul Gifford relata cómo la visión sobrenatural sigue siendo común en gran parte del África subsahariana. Cuesta imaginar que la magia y los espíritus vuelvan en Occidente. Dios ha llegado a percibirse como menos personal, menos involucrado, más abstracto y más distante. Cuando las personas ven a Dios como indiferente, ellas también se vuelven indiferentes hacia Él. Hay evidencia concreta de esta hipótesis en la encuesta de religión de Baylor en Estados Unidos. Mientras menos involucrado parece estar Dios en la vida diaria, menos frecuentemente oran las personas. Tomemos la afirmación: Dios se preocupa por mi bienestar personal. Los encuestados podían estar totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, incluso excluyendo a los no creyentes.
Entre los encuestados que estaban totalmente en desacuerdo con que Dios se preocupara por ellos, la mayoría nunca reza. Casi la mitad de quienes creen que Dios se preocupa, reza varias veces al día. Hay una estrecha relación entre cuán seguros se sienten las personas de que Dios se preocupa por ellos y cuánto rezan. Quienes no ven a Dios como involucrado en el mundo, suelen considerarse menos religiosos y asisten menos a la iglesia. Tienen más dudas. La esencia de la creencia está cambiando. Su importancia está disminuyendo, junto con su fuerza. Hasta ahora, esta historia coincide con la llamada teoría popular de la secularización. La creencia religiosa es interrumpida por la ciencia y la tecnología modernas. Pero la falta de creencia no se trata solo de hechos. Los valores también importan. Las personas no solo dejan de creer en un relojero divino, también dejan de ver a Dios como fuente de moralidad, que las organizaciones religiosas nos dicen lo que Él quiere. Paul Froese y Chris Bader han realizado un análisis maravilloso de 4 conceptos diferentes de Dios, derivados de las respuestas a 2 preguntas. ¿Hasta qué punto Dios interactúa con el mundo? ¿Y hasta qué punto Dios juzga al mundo? Ya hablé sobre la primera pregunta. Enfoquémonos ahora en esta segunda. ¿Qué tan juzgón es Dios? ¿Y cuál es el impacto en la creencia? La gente ha dejado de aceptar que la iglesia, o de hecho cualquier institución, deba encargarse de definir las normas sociales y obligar a obedecerlas. La insistencia en que Dios tiene opiniones sobre los roles de género, la anticoncepción, el sexo prematrimonial, la convivencia, el divorcio, la homosexualidad, el aborto y la muerte asistida, ha creado un problema para la religión. Debido a que hay un consenso creciente de que estos son asuntos de elección personal, las personas están cada vez más seguras de que saben qué cuenta como bueno o malo, correcto o incorrecto. ¿Quién es Dios para juzgar? Algunas personas preferirían verlo como alguien amable, comprensivo y benevolente, pero es difícil conciliar eso con los desastres naturales que matan a miles de niños. Es más fácil imaginar que Él no está involucrado en el mundo, ni le importan las decisiones privadas. La conclusión es que Dios está en un aprieto. Si es activo y estricto, la gente no cree en Él, pero si es distante e impersonal, entonces a la gente no le importa. El escepticismo llega a ser total. En un artículo que presenté originalmente en una conferencia en el año 2000, argumenté que lo que llamé la transición secular es inseparable de otras transiciones que constituyen la modernización. Predije que la secularización se extendería por todo el mundo, en esencialmente el mismo orden que la transición demográfica, señalando que el patrón regional de secularización en Europa corresponde estrechamente al de la disminución de las tasas de natalidad. Lo mismo ocurre en Sudamérica, donde Uruguay fue pionero tanto en la transición de la fertilidad como en la transición secular. Irlanda inició la década de 1980 con la mayor fertilidad marital del mundo desarrollado, pero posteriormente ha experimentado una transición demográfica acelerada y una rápida secularización. Sugerí que la secularización es análoga al descenso de la fertilidad, sin proponer una conexión causal directa, salvo en la medida en que ambas son producto de la modernización. El historiador Callum Brown afirmó en 2012 que en los años 60 ocurrieron 3 grandes cambios sociales en Occidente: la secularización, menor fertilidad y matrimonios, y cambios en la vida de las mujeres. Para citarlo, la hipótesis de este libro es que la incidencia y propagación de estas 3 tendencias desde la década de 1960 estuvieron íntima y positivamente interconectadas. Otro historiador, Philip Jenkins, ha demostrado cómo las caídas en la fertilidad han ido acompañadas de disminuciones en la fe religiosa en todo el mundo. Y, para citarlo, los cambios en la moralidad sexual, sobre todo, fueron factores poderosos en el alejamiento de la religión. Mientras más lucharon las iglesias por resistir esos cambios, más socavaron su propio prestigio y poder. Por último, el fallecido Ron Engelhardt, politólogo y líder de la Encuesta Mundial de Valores, escribió, cito, «Si las normas a favor de la fertilidad llegan a ser vistas como anticuadas y represivas, su rechazo también conlleva el rechazo de la religión». Engelhardt sugirió que, mientras en el pasado los creyentes religiosos promovían valores tradicionales, especialmente en torno al género, la formación de la familia y la sexualidad, hoy en día el rechazo de los valores tradicionales socava el compromiso religioso. Resumamos. La creencia religiosa varía en intensidad, importancia y contenido.
Incluso los creyentes admiten que la idea de Dios ha cambiado con el tiempo. Pero la imagen de Dios, ya sea activo y juzgador, o distante y desapegado, se relaciona con qué tan importante parece, y la indiferencia lleva a la incredulidad. Nos resulta cada vez más difícil concebir a un ser divino que intervenga en la vida cotidiana o en los asuntos del mundo. Pero también nos desagrada la idea de ser dictados por agentes de un poder superior, que no comparte nuestros valores. La religión está en declive por varias razones, incluida la erosión de la creencia. Dios se desvanece de nuestra vista. Apropiadamente, es hora de decir adiós, una palabra que deriva de Dios, que esté contigo. Esa es una frase de la que Dios ha desaparecido. Adiós. Si quieres apoyar para que haga más videos como este, puedes donar al canal en nuestra página de Patreon. También tendrás acceso anticipado a videos y actualizaciones del canal. También tendrás acceso a nuestro servidor de Discord, donde podrás participar en discusiones y debates con otros miembros de nuestra comunidad.